Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. José Obdulio, ¿cómo estás? Pensando a ver cuánto voy a sobrevivir yo. Sobrevivir en el escenario, pues porque es que yo ya llegué al tope. Imagínate que cuando yo nací, en el año 1951, la expectativa de vida de un colombiano promedio era 48 años. ¿Sí? Bajita, ¿cierto? Y hoy ya está pues llegando a los 80 y el invitado nos va a decir que dice que podemos vivir 200 años. No, y espérate que hay otra cosa que yo estoy muy feliz por nuestro invitado y yo creo que te vas a identificar conmigo. Bueno, yo le digo pues que yo 200 años, olvídese, muy aburridor eso. Pero hay una cosa, porque yo tengo como una inquietud con el tema del estrés y es una persona que tiene mucho conocimiento sobre eso, pero lo más teso es que yo he sido una persona muy apasionada con lo que hago y yo creo que tú también. Y uno cree que cuando uno es muy apasionado y cree que está cumpliendo el propósito superior de su vida, no se estresa. Y eso es mentira, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces me encantaría también que nos hablara del tema, pero vamos a presentarlo. Pero es que estrés es un concepto negativo y yo diría más bien uno produce mucha dopamina y eso no es como un elemento positivo. Lo que pasa es que yo creo que el estrés Dale, presenta. Vamos a darle la bienvenida a Ignacio Londoño. ¿Cómo estás? Gusto. Él es un cirujano, pero también es experto en medicina funcional y ahora también nos va a contar qué significa esa medicina funcional, que yo creo que pues está, no sé si de moda, pero creo que cada día estamos más conscientes que somos más, pues o que tenemos que ser más que una pastilla para curarnos y mirar más en el fondo. Empecemos por el principio, háblanos un poquito de ti, por qué estudias medicina, qué encuentras ahí, qué tenías en tu corazón que te llevó como primero a dar ese paso y a estudiar. Como suelen ser las cosas de la vida, no son unicausales, hay una serie de circunstancias que siempre confluyen y hacen que uno tome o no decisiones. En el caso mío, yo vengo de una familia de médicos, mi papá era médico, mi madre era médico, él era pediatra, él era urólogo, cirujano. Entonces yo crecí entre libros de medicina, pero también crecí entre libros de arte y de música. Mi mamá era una muy buena pianista, mi papá le gustaba la filosofía. Entonces son cosas que se van confluyendo. Mi padre, un campesino, hijo de campesinos de Santa Bárbara, mi mamá venía de Cúcuta, una de las primeras mujeres médico de Colombia y de Antioquia. Entonces, cuando uno está cerca de algo, pues lo va conociendo, le toma gusto y finalmente decidí que ese era el camino de vida que quería tener. Por eso llegué a la medicina. Primero, como en lo dijéramos convencional, por ejemplo, pues un cirujano, un urólogo, pero ¿cómo fue tu introducción en esos temas que para mí son esotéricos y que María Clara lo llama funcionales? Ese es un término peculiar. Uno va viendo a lo largo de la carrera y en la medida en que va entendiendo las cosas de mejor forma, que hay vacíos en el entendimiento actual del humano, de la academia, del ejercicio, acerca de cómo se produce la enfermedad. Y quizás lo enunciaste al inicio, va uno entendiendo que un ejercicio de la medicina bien entendido, bien practicado, no pasa por ser un prescriptor sofisticado de medicamentos. Químicos sobre todo. Los medicamentos en esencia son químicos, ¿cierto? Ahora, la biología funciona a base de química. Entonces, no estamos aquí diciendo nos vamos a alejar de lo químico porque lo natural también tiene una base química. Pero el asunto es, cuando uno entra en las reflexiones y dice, si un humano no nace tomando pastillas y si el 98% de los humanos tenemos la fortuna de nacer sanos,
cómo es que a los 40 años ya la mitad mostramos señales de enfermedades en curso y al empezar la 7ª década las 3/4 partes de los humanos están teniendo que tomar medicinas y de esas el 66%, 3 o más medicamentos para sostener una condición de salud. Es decir, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí o qué? Esa es la pregunta. Y no solamente qué pasó, sino entonces cuál es el papel que tenemos los médicos en eso. Y más o menos, y para responder, lo que pasó fue que una inteligencia natural que tiene la biología del humano y que se desarrolló en miles de millones de años de evolución, de una farmacia propia interna que está dotada para crear sus propios mecanismos de salud, de sanación. Ustedes ven un perro enfermo, él se aísla, él ayuna, él se lame sus heridas, los gatos harán lo propio, los pájaros igual. Es decir, la biología está dotada de eso. En el transcurso de la vida, por la forma como estamos viviendo, esos mecanismos se rindieron. Los agredimos tanto que ya no fueron suficientes para recuperar el estado natural de la salud, que es la tendencia natural de la vida como fuerza. La vida tiende a la salud. Danos un ejemplo. ¿Qué fue lo que transgredimos? Sí, yo estoy pensando que estás pensando en alimentación pues, modo de vida, no sé, dijéramos, condiciones psicológicas, carácter, ambiente. Supongo yo, bueno, que mucho de la relación no ambiental, sino psicológica con el entorno. El movimiento, por ejemplo. El movimiento es uno, ya no nos movemos, o sea, ya todo está para que no nos movamos mucho. Ustedes lo entendieron muy bien y lo dijeron muy bien. El asunto funciona más o menos de la siguiente manera. Uno es un ser vivo porque viene de seres vivos y conserva la forma de esos seres vivos porque trae una programación. Ahí es donde entra la genética, ¿cierto? De 2 humanos no sale un caballo, sale un humano, porque hay una programación. A ver, entonces yo te voy a meter como una trampita o una cascarita. A los 40 años no puedes estar sufriendo, es el problema genético. Digamos, las taras que traes de tu prole o de tu genética. No, prole no es la de uno, pero sí, de tus antecesores. Sí, la respuesta a la pregunta concreta es sí, a los 40 años uno podría estar viviendo o desarrollando esa tara. Lo que pasa es que el asunto funciona mayoritariamente así. Uno trae en la herencia la predisposición a ciertas condiciones, entre ellas a ciertas enfermedades. La genética predispone, pero no obliga. Entonces, hágase de cuenta que uno heredó un tablero de switches, de breques de la luz, en off. El gen del cáncer de colon, el gen de la esquizofrenia, o los genes de la depresión o la diabetes. Miedo, ¿no? Bueno. Todos. Eso está ahí en la mochila. O sea, uno tiene unos monstruos ahí metidos desde el feto. Uno puede tener unos monstruos ahí, o poniéndolo pues en sus términos históricos, hasta un ángel puede estar ahí. También. Ahora, arranca la conversación con los genes a partir de cómo uno maneje los hábitos de su vida. Entonces, uno conversa con esa programación a través, por ejemplo, de la alimentación. La alimentación no solamente es nutrición, no solamente es energía, no solamente es estructura. Ni recreación, porque ahora ya la alimentación es casi que recreación también, ¿cierto? Y ahí ya entraríamos en todo el asunto pues, de los procesos. Los alimentos son información, son moléculas que representan información. Entonces, si uno tiene una genética que los predispone a una enfermedad, pongamos el ejemplo, a una arteriosclerosis, una diabetes, y la forma de alimentarse es la precisa para que el switch se encienda, entonces a los 35, 40 años, ¡pac!, se enciende el gen por los hábitos de vida. Entonces, hagamos el listado. Pilares. Dicho, hay una factura ahí que se la van a cobrar si usted da los elementos para que la cobre. Pues digamos que se la cobra usted mismo. Exacto. Alimentación. Movimiento. O sea, ejercicio y... sí. Incluyamos en el movimiento el ejercicio. Ojo, sueño
y descansos reparadores. A ver, háblanos de eso un poquito. Ay, hoy Obdulio que a las 3 de la mañana No, está pero el desorden. A ver, chateando. contanos eso. El sueño es el mecanismo que la naturaleza proporcionó para hacer que un organismo entrara en reposo, dejara de hacer las cosas que hacemos y su inteligencia interna, fundamentada en sus hormonas, en su sistema inmunológico de defensa y reparación, sacara los barrenderos a limpiar todo el desgaste, o perdón la palabra, inmundicia que se va acumulando por lo que uno come, respira, se unta, piensa, siente, por el estrés que siempre queda un residuo molecular. Cuando uno duerme y el sueño es reparador, esa función se hace eficientemente. Entonces uno se renueva y por eso es que uno siente que cuando duerme se renueva si duerme bien. Cuando no ocurre se crea un déficit de energía y un progresivo acúmulo de toxinas que comienzan a enrarecer, alias intoxicar, es la palabra de moda, el metabolismo, y arranca la génesis de la enfermedad, la producción de esa enfermedad que uno tenía ahí y yo creo como que predisposición. Otra brutalidad, una barbaridad voy a decir. Y si se pone uno a reparar esas energías con otros, con medicamentos y eso, empeora todo, ¿cierto? Pues lo que pasa es que las Pues, pastillas para dormir hablando de las son que decís, fuertes. los faltantes de descanso natural, que en otras especies, por ejemplo, es dormir 6 meses, ¿cierto? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que se llama? La hibernación. Yo tengo... Porque son otras latitudes, porque están cicladas o fasadas o naturalmente, aunque inconscientemente, conectadas con los ciclos sanos de la naturaleza. Por ejemplo, entonces una brutalidad meterle a eso más químico, a la reparación del sueño. Pues el término brutalidad empieza a sonar un poquito extremo. Bravo. A veces hay que poner a dormir a una persona porque una persona 3, 7 días sin conciliar, sí, ya la salud mental claramente se compromete. Pero seamos un poquito más benévolos, doctor. Digamos, es insuficiente. Y si vamos a dedicarnos a reparar el sueño solamente por hipnóticos, entonces no solamente es insuficiente, sino que ya comienza a ser inconveniente. Bueno, ya vas oyendo una melodía que nos dice que vamos para otro segmento y nos gustaría, creo yo, que habláramos de lo de los 200 años de vida. Como ustedes quieran. Yo tengo una inquietud y la tengo no solamente con el sueño, sino también con la respiración. Son cosas de las que hoy se hablan, pero es impresionante que sea tan nuevo, pues, o ya común que se hable de la importancia del sueño. O sea, yo tengo un tío que nunca ha dormido bien, pues, pero porque no respira bien tampoco, o sea, es un problema, pero apenas ahora se sientan como, venga, usted, esto es por esto, esto y esto, y el sueño hoy es urgente. ¿Por qué hoy es urgente? O sea, ¿qué pasó que nos desconectamos? Porque me imagino que en tu recorrido tú sabes eso hace muchos años, haces muchas cosas alrededor de eso, seguramente con tus pacientes. ¿Por qué es tan nuevo? Porque apenas le paramos bolas. Porque no era entendido como es necesario entenderlo. Cuando uno está en la escuela de medicina y hablan de la respiración, se vuelve un experto en los procesos de la bioquímica y la mecánica de la respiración. Sin embargo, y parecería un contrasentido, no se establece ni si se hace explícita la conexión que existe entre respirar bien y funcionar bien. Estás oxigenando una máquina, ¿cierto? Es como una biomáquina. Una biomáquina. Y no es igual a hay que respirar para vivir a hay que respirar bien para vivir bien y que esos mecanismos de reparación operen de manera óptima. Entonces, es allí, en razón de eso, donde estamos volviendo a las fundamentales y empatamos con el inicio. ¿Por qué llegamos a todos estos asuntos? Porque habían cosas que no estábamos viendo siendo obvias. Entonces vamos a mandar pastillas para respirar mejor y dilatadores y dilatadores de la nariz y vasoconstrictores para que respiren mejor, pero las fundamentales no enseñamos ni aprendemos a respirar bien, ¿dónde se quedan? Ve, y todos esos ejercicios de yoga y
Eso sale de diéramos los procesos orientales muy vinculados a la respiración. ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? Que ya hay suficiente evidencia cuando por allá en los 70s, 80s aún de centros tan renombrados como Harvard se fueron a la India a estudiar la meditación y la respiración y los pranayamas, que es como se conocen las técnicas de la respiración, y ya se puso en laboratorios y se validó que eso tenía mecanismos explicables para que funcionara y cumpliera la promesa que eso comenzó a hacer. Y ahí es donde aparece todo ese traer de la medicina oriental, de las fundamentales, de las, en principio, constructos religiosos, de la Ayurveda, del hinduismo y demás, y traer eso para acá a Occidente, y entonces ya no hablamos de meditación mántrica, sino que hablamos de mindfulness y bueno, otro tipo de cosas. O sea, ya está incorporado en la ciencia. Eso está, y además en la academia. Está incorporado en la ciencia y la academia ha tenido que ir. No llegó con gusto, ¿o qué? No, a la academia de medicina. No, porque lo veían esotérico, como dijiste. No lo veían técnico, lo veían pues como muy científico, y eso es científico, es que la respiración ya está... Se veía poco científico, por simple. Y así no funciona. Y lo básico no es lo mínimo. Hablamos de sueño y reparación. Hay otro factor o pilar en esa enumeración. ¿Qué es opilar? Factor o pilar para construir un bienestar. Hablamos de la alimentación, el movimiento, el sueño y el descanso. La regulación emocional y la gestión apropiada del estrés es otro pilar del bienestar. Oigan, pues en las casas, los que no me pongan bravos por cualquier bobada, esa gritadera y esa rabia, ¿cierto? O sea, ese es un elemento de salud no solamente mental, diríamos, sino casi que integral. Sí, señor, porque además dentro de las cosas que ya sabemos, es que esa división cartesiana, pues allá de cuando hubo que separar el cuerpo para que nos dejaran hacer las disecciones y el alma quedaba... Y el alma, sí. Eso no funciona así. La verdad es que el que primero lo detalla en dibujos y además en textos es Da Vinci. Es ¿cierto? correcto. 1513. Es correcto, así es. Sin embargo, Hipócrates y Galeno ya hablaban del humor, no solamente los miasmas y los olores, sino... Pero esa nota la hago para reafirmar lo que estás diciendo, que había mucho elemento, dijéramos, religioso que condicionaba el desarrollo de las ciencias de ustedes, pues los científicos de la medicina. Y eso. Es así. La manera como abordamos y gestionamos o no las relaciones interpersonales, por ejemplo, eso usted lo enunció. Y eso, ¿te acuerdas que cuando hablamos con Dana, ese era el ingrediente más teso del tema de longevidad de ese estudio de Harvard que tenía como 80 años? Yo quiero que nos metamos en los 200 años, pero sigamos. Ese estudio de Harvard pues concluye también el tema de la calidad de las relaciones. ¿A quién tienes para llamar a las 3 de la mañana para decir, necesito esto? ¿Cómo es tu círculo? Así es, lo que ahora pues en el contexto se habla del tejido o el soporte de resiliencia, que es uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, ustedes lo saben, o lo sabrán, de esas llamadas zonas azules en el mundo. Okinawa y lo de Cerdeña tal vez. Correcto. O Carolina, Antioquia. Y uno va donde el... ¿Así? No, mentira, pues obviamente. No, pero por ejemplo, Carolina, Antioquia tiene un promedio impresionante y Santa Fe de Antioquia. Y hay un pueblo de Santander, una de las mujeres más longevas de la historia de la humanidad, porque acordate que la documentación era muy relativa antes, pues la gente ni sabía cuándo nació. Es 120 años, una santanderiana, confirmado, murió en el 19, ahora, hace poco. No está lejos de quien fue la mujer más longeva de la humanidad, que son 126 años. Que Francia, es tal vez, ¿cierto? Sí, que es la expectativa de vida medida en un humano. La tuya, a la que vos estás diciendo que vas a meter a la gente... Ah, no, dijiste 200 años aquí afuera de... Los modelos matemáticos hablan de 200, la longevidad medida en humano ha sido 126, una mujer. Lo que pasa es que eso que descubres tú, que estás evidenciando, y uno pues nunca va donde el médico y nunca le pregunta si uno está bien del corazón, si tiene un buen matrimonio, etcétera, eso no se lo pregunta a uno un médico. Pero eso que estás evidenciando, entonces lo que va a hacer es que uno desde chiquito sepa cuál es su mapa, cuáles son esos switches que uno tiene que, yo creo que lo interrumpimos, que revisar.
porque Pues mencionaste longevidad. zonas azules. Yo creo que estás asociando entonces Ya lo mencioné porque usted habla esas condiciones. de la longevidad. ¿Qué cosas son las que hacen los seres humanos que viven más? Encontraron en dónde es que los seres humanos viven más para saber qué era lo que hacían. Entonces, fundamentalmente es lo que estamos hablando. Una alimentación basada en plantas con alto contenido de productos de la tierra. Hay una doctrina muy diferente ahora que es pura grasa, ¿cierto? La keto que usted está haciendo. Está feliz. ¿Qué opinas? Entre paréntesis. La keto mal entendida. Porque dedicarse a comer grasa, mucha grasa y solo grasa, es un malentendido y una cetosis por demás irresponsable e irresponsablemente preconizada. Bueno. Así. Bueno, pero seguí que estaba... te interrumpimos. Íbamos en los pilares. Sí, pues que la dieta de de la decir, tierra. Exacto. Ok. O sea, vamos a darle a todos los televidentes la oportunidad de que vivan 120 años, qué pereza. Pero de todas maneras que lo hagan bien. Y vos decís, se puede, pero y hablas de unas zonas azules, que es pues porque los científicos la llamaron así, eso no tiene nada de azul, pero estabas diciendo cuál es el escenario de esas zonas azules. ¿Por qué crees, o ustedes creen, porque yo supongo que es toda una escuela, que cree que se da ese fenómeno? Bueno, permítame, porque el asunto no pasa por creencia, Sí, es un estudio. porque hay evidencia, ¿cierto? Se puede, ¿cierto? Sabes que esa es una de las acepciones de creer. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, claro. Bueno. Entonces, los productos de la tierra son fundamentalmente asociados a la longevidad, porque la biología que somos como humanos se desarrolló a partir de la absorción de los minerales de la tierra. Los vegetales son el puente que tenemos los humanos cuando dejamos y los animales mamíferos, cuando dejamos de ser plantas sembradas y comenzamos a caminar para poder traer los minerales esenciales, por ejemplo el magnesio, por ejemplo el calcio, por ejemplo el hierro. El hierro, el potasio. Todo eso viene de la tierra. Quien no come vegetales, entonces no está siguiendo la ley natural que propicia una vida sana y larga. Entonces se asocia con la disminución de la expectativa de vida vía enfermedades que se producen por hábitos insanos de alimentación para el caso que estamos hablando. ¿Sí? Me estoy explicando en la matemática que opera. Absolutamente. Número 2, el hecho de que ellos entiendan que su actividad física es asimismo el camino para siempre ser autónomos y no dependientes. Entonces se hacen la tarea consciente de caminar, de subir, barren y trapean su casa bailando, se disponen al movimiento, no lo evitan. Aparte como con una intención, pues lo que te estoy entendiendo. Lo estás entendiendo muy bien. Cuando hay intención en el acto, inicia la conciencia. Entonces, son humanidades que viven más intencionadas, menos autómatas. Ese es otro asunto. Eso es puro mindfulness. El otro asunto es que tienen momentos de contemplación de la naturaleza. El cerebro humano y los genes del cerebro humano se desarrollaron y crecieron de la mano de ver el azul del cielo, los verdes de las montañas que a usted le gustan tanto, y de la exposición al amarillo, al naranja y al infrarrojo y el rojo del sol. Entonces, el contacto con la naturaleza, por esos mecanismos, que uno no los tiene que saber, pero ellos operan, incrementan el nivel de energía, salud y propician la longevidad. Y definitivamente, y haciendo referencia al estudio que mencionabas, el factor quizás más determinante en la prolongación de la vida es el tejido. El más determinante, vamos a ver. El más el que te determinante. dije ahorita. El tejido. El tejido humano que se construye a través de la vivencia de relaciones sanas y edificantes que le den. No te puedo creer. O sea, incluso superior al tema alimento. Va, doctor José Abduli, le voy a citar otro estudio. Es reciente, tendrá un año.
un estudio con 10.500 personas para ver cuál era el factor más determinante en la longevidad y la longevidad en los centenarios. Claro, porque ya además hay un mundo de gente, entonces ustedes pueden tener el laboratorio permanente, porque antes centenario no había. Antes centenario no había. Entonces miraron varios factores, era lo lógico. El factor más determinante era la resiliencia psicoemocional ligada al sostén de las relaciones edificantes de las personas entre sí. Al soporte. Al soporte, con dos matices. Somos compañeros de vida y tenemos propósito superior común. Pero el asunto más interesante... O sea, como una especie de aldea, por ejemplo, por allá medio hindú o algo así, ¿o qué? No necesariamente. No necesariamente. Pues tuvo Carmenza un propósito común, los hijos, una cosa establecida, digamos que... O sea, ustedes se pueden... Eso lo han comprobado en Okinawa y lo han en todas esas ciudades, las llamadas zonas azules. Pero este estudio no fue en Okinawa, este estudio fue hecho con madridenses y ¿cuál es el gentilicio de Barcelona? Españoles. Catalanes. Fue hecho con sociedad occidental. Nos están haciendo señas de que cerremos y seguís con ese tema que apasionante. Y además la otra cara. Entonces, si uno está en una especie de infierno familiar y laboral, lo contrario. Bueno, continuemos haciéndole mucho énfasis y explicando muy bien ese tema de las relaciones, de ese soporte, de eso que estabas diciendo, que no solamente no es menor, sino que es de lo más relevante. Que se maneje bien la gente, prácticamente, yo diría así. Hombre, manéjense bien. Dale. Entonces les decía que lo interesante de ese estudio con esas más de 10.000 personas fue que segmentaron a esas personas e identificaron, bueno, estos tienen problemas cardiovasculares, estos fuman, estos no hacen ejercicio, estos tienen sobrepeso u obesidad. Y cuando hicieron los ajustes estadísticos para ver cuál era, aún teniendo, por ejemplo, ser sobreviviente de un cáncer o una hipertensión, el factor que siguió siendo más determinante en prolongar la expectativa de vida fue la resiliencia psicoemocional medida por el tejido de soporte social de las relaciones. Es decir, quítale la palabra resiliencia y decirle al público eso mismo. La capacidad... Y un ejemplo, a ver. La capacidad de gestionar los momentos de reto, adversidad, pérdida, dolor en la vida, porque uno tiene un tejido humano de soporte que le da sentido de propósito y le ayuda a seguir. Veo mucho elemento ahí, familia y mucho aporte de psicólogos y amistad. No, y amigos, y pues es un círculo de apoyo. ¿Estás de acuerdo o no es así? Es así y no estoy diciendo de ninguna manera que la psicoterapia y la ayuda psicológica o psiquiátrica no lo sean importantes. En el contexto en el que le hablamos es el afecto, la vinculación afectiva, el ejercicio del amor, de la compañía, lo que saca a las personas. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de lo que acabaste de decir? Para que quede bien claro, nunca habló de ausencia ni de problemas ni de cosas duras. Pues habló de sobreponerse a algo que puede ser muy pesado. O sea, que no es la ausencia ni de problemas, ni de enfermedades, pero es un ni de nada. Dijéramos, como un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, no sé, de palabras, que rodeen la vida de una persona y que no es lo normal, sobre todo... Uno de los determinantes más potentes de la condición de salud y de la alegría de la vida es la tranquilidad. Es decir, si nosotros definiéramos qué tanto pesa la felicidad en la longevidad, diríamos, en cuanto la felicidad signifique tranquilidad. No ausencia de problemas. ¿Sabes que eso tenía? Yo lo usaba mucho. Ataraxia. Es un estado de paz. Es un estado de paz, que no es que no se rompa, porque la vida real tiene sus durezas, pero al cual se vuelve y se recupera y te lo pongo en un ejemplo normal. La gente cuando va conduciendo un vehículo como se vuelve agresiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Inclusive eso puede ser un acto hasta sabroso,
si es por carretera, se ven los paisajes, se respira, puede abrir la ventanilla. Pero ¿por qué esa agresividad? Porque se vuelve la ley de la selva, de la supervivencia, que evolutivamente está asociada con la respuesta de agresión o de huir. El humano se vuelve primario. Bueno, y ahí te quitaste un año más de vida en una sola rabieta de esos. Pues mataste un mundo de neuronas. Es difícil la generalización, pero yo creo que sí podemos hablar un poco de nuestra cultura. ¿Cómo ves en esos pilares nuestra cultura? ¿A qué le tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que está diciendo don Tulio? ¿Y qué elementos destacás de nuestra cultura para esa longevidad que la estamos viendo como positiva y cuáles negativas? Vea, hay dos importantes, no son los únicos y son dos importantes. Número uno, nuestra cultura es afectuosa y afectiva. Tocadorcita. Tocadorcita. Sí. Abrazadorcita, sí. En el buen sentido lisonjera, sí. Está a expresar. La expresión, por supuesto, adecuada, pero la expresión de las emociones es un factor de generación de todas esas sustancias, dopamina y serotonina, que favorecen el bienestar. Positiva. Entonces, eso es bueno en nuestra cultura. Y la tendencia a celebrar, es decir, el ejercicio de la alegría, es un factor de nuestra cultura. La apertura para ayudar al extraño, es decir, la familiaridad. La solidaridad. Dar posada al peregrino, decían los... Ahora, les puedo contar los que serían contrarios. Claro. Listo. La asociación. A ver, hago como un recorderis. Estamos hablando de nuestra cultura antioqueña. Antioqueña. Vale, entonces ya pasas a lo negativo. Pues a lo que tenemos que trabajar, a lo que es un reto. La oportunidad de mejorar. La asociación entre alegría, jolgorio y licor. Ahí nos trabajamos. Sí. Claramente. Los días de la madre, el día de mayores homicidios. Homicidios, eso es increíble. Porque el licor porque genera esas reacciones tan extrañas. Porque es un depresor de la zona del cerebro donde se deposita la conciencia y entonces quedan predominando las zonas primarias de las emociones, el sistema límbico del cerebro. O sea, es la fiera que uno tiene. Fiera, el animalito. El simio emerge. Ese es uno de los factores. Óigame pues, el simio. Una fiera. Y además irracional. Exacto, porque las zonas racionales se apagan. Pero eso ocurre en un determinado nivel de alcoholización, de consumo, o eso tiene variables. O podría haber como una cultura de que se tome una copa o 2 copas y listo. Podría haber una cultura donde se toma 1 o 2 copas en determinada edad, con determinado intervalo. Son una serie de variables de qué grado de alcohol estamos hablando y demás. Bueno. Otro factor que no es conveniente y que sería oportunidad de mejora es ese principio que tenemos de el vivo vive del bobo. Y el bobo de su trabajo. El avivato, pues. Y si yo puedo, lo hago, así no correspondan. Deshonestidad. Sí, el avispado. Pues, digamos, la cultura paisa tiene como, digamos, ventajosa. Figura, ¿te acordás el cuento de que pase el aserrador? El avispado. Pues. El avispado. El avispado malentendido. ¿Por qué eso está enlazado con la longevidad o la disminución de ella? Porque entonces se crea por la cultura ese estado y esa percepción de que no hay una confianza, no hay un congénere, entonces yo me tengo que defender, entonces ya estoy en modo lucha-huida. La sociedad es Homo hominis lupus, esa es la figura pues de todos contra todos, que es Hobbes describiendo el ser humano. Correcto. Pero entonces vos decís que aquí, con esa cultura nuestra, se exacerba eso. Se exacerba eso, se propicia eso. No se confía en el conjunto social, que por otro lado, y eso está verificado, hace parte de las culturas, por ejemplo, las escandinavas, Dinamarca, Suecia, Finlandia, que son los países más longevos,
los países de mayor ingreso per cápita y los que siempre quedan en los primeros lugares del índice de medición de la felicidad. Uno de los asuntos más determinantes en ellos son sociedades que, aunque son lejanas en la cercanía, confían, entre otras cosas porque no existen esas brechas sociales donde hay que sobrevivir y ostentar el estatus, que es un tercer elemento de nuestra cultura. Eso es chicaneadorcitos. Eso, que como definir las diferencias como por las joyas y las tonterías. Eso, creando fractura social. El tercer elemento entonces es de nuestra cultura, que sería un muy buen asunto a invitar a cambiar, es que aquí solemos ser modales, en el sentido de que lo que está de moda es lo que se asume, y eso no siempre es conveniente en términos de salud y bienestar. Eso lo había traído de manera clara con respecto al comportamiento de los artistas a veces, como alguna vez describieron aquí eso, como que sí, que ostentan, que empiezan a... Y además se obsesionan y se enloquecen en lugar de ahorrar, trabajar. Pues en lugar de verlo como un proceso lógico, pues. Pregunta ustedes por qué no han vuelto eso como textos eso está muy interesante, para formación de los antioqueños y meter eso en las escuelas. Yo no sé, me parece como que... Este es el reto, porque por eso le pregunté lo de la cultura, porque es que mira, que es pues ciencia. Claro. Que no estamos hablando de un predicador que coge un texto religioso. Estás hablando de ciencia. Es así. Hay otro. Permítame les ilustro ese, porque es vigente, es actual. Por ejemplo, entonces alguien dice que el uso de hongos y psilocibina es bueno para la depresión o para tratar algunos trastornos mentales. Y todo el mundo lo hace. Entonces ahora, ustedes sabrán... No, es que hicimos un programa sobre el reino fungi. Pero más que la psilocibina eran otros hongos como más de... No, pues aquí hablamos de todo porque como ese es un reino... No estoy haciendo un juicio de valor sobre eso, más si estoy diciendo porque es lo que nos toca vivir todos los días en la consulta. Entonces se vuelve modal y eso hace daño, porque entonces eso no es para todos, eso tiene una indicación. Entonces se crea la cultura desde el que la cultiva, las procesa, sale en las redes y las vende, las recomienda, y todo eso va a la vera de una responsabilidad clínica que corresponde tener. Esos rasgos, a veces light de nuestra cultura, hay que trabajarlos, tenemos que ser un poquito más esenciales, hay que aprender a vivir un poquito mejor. Formación, mucho. Sí, señor. Más lo que antes llamaban regaños, hombre, llamada de atención, control social. Es que la sociedad tiene que tener, ¿cómo diríamos? Castigo, no sé. Pues consecuencias, pues, o sea, como autoridad. Que parquee el carro en la zona de las personas con discapacidad. ¿Cómo es que se dice? ¿Con discapacidad? Bueno, muy bien. No, ¿cómo ves el tema de la alimentación? Pues, o de nuestra dieta o nuestra cultura. Pues, porque es que, digamos que yo soy como muy fit, pero vos en general, ¿cómo lo ves? Comenzamos en el antioqueño se alimenta bien, se alimenta mal. En el siguiente segmento comenzás respondiendo a esa pregunta. Ay, como ya nos acabó. Bueno, hablemos un poquito de esa alimentación de los antioqueños, que sí es otro factor que tenemos que revisar, porque yo creería que consumimos muchas cosas de la tierra, pero estábamos hablando que no tanto. O sea, que antes de ir al tema de la longevidad otra vez, tenemos otro reto ahí. Hay otros ajustes que hacer. Nosotros pasamos en 2 o 3 generaciones, usted me corregirá, de ser arrieros, de caminar 20, 30 kilómetros diarios. Sí es. Hacer como una sociedad occidental, sentados en el escritorio haciendo trabajos de la era del conocimiento, ¿cierto? Sin embargo... Es que María Clara no sabe esto, o vos tampoco, yo te veo muy joven. Gracias. Es que en Medellín todo era caminado, todo... Qué dicha. Qué dicha. Y uno, por ejemplo, podía perfectamente... Yo me acuerdo de un amigo mío que se llamaba don Gustavo Cardona, tenía una casa enorme en el poblado, ahí a la entrada, donde se bifurca, y él todos los días iba al centro caminando, me acuerdo muy bien, y todo era caminado.
Y los buses ayudaban. Eso cambia todo. Hubo un verbo que se inventó acá, que se llama juninear. Juninear. Era, y uno bajaba a pie. A pie. A juninear. De cualquier barrio, Laureles incluso. Eso es. Ahora, entonces, estamos en escritorio, bueno, es una sociedad occidentalizada, y todavía traemos mayoritariamente el concepto y el hábito alimentario de nuestros abuelos arrieros, que era frijol, papa, yuca, plátano, arroz. Y qué carne. O sea, yo sí podía, porque y de pronto mucho, los de ahora porque no. una guagua Obvio. que mataran por ahí. Porque ellos caminaban mucho. Claro, se y quemaban porque, eso. Exacto, y porque aunque aún nuestro ganado es de extensión y de pastizaje, la complementación todavía es alta a base de granos que son inflamatorios. Entonces, doctor, ¿por qué mi abuelito que comía chicharrón y No le fumaba pasaba nada. y tomaba leche, y ahora ya que la leche... Porque es que la leche que se tomaba nuestro abuelito, y la res que se comía no es la leche y la res de hoy en día. Bueno, no me voy a meter en Honduras hablando de eso, pero eso tiene que ver. Sí, eso, pero es la genética. ¿Cómo te parece que los chinos que no consumían leche son refractarios a la leche? Todavía. Pues todavía no, pues que es una civilización de miles de años. En 1980 la incidencia y la prevalencia de cáncer de mama en China era prácticamente nula. ¿En serio? Cuando entró Occidente con las hamburguesas y los panes, ellos no comían pan, ellos comían arroz. Los índices de cáncer de mama empezaron a aumentar y los índices de diabetes comenzaron a aumentar y hoy tienen la misma prevalencia de los países occidentales. ¿Ustedes tienen 40 años. esa estadística sobre la diabetes como la expresión, dijéramos, más degradada de nuestro tipo de alimentación? Porque es que en Estados Unidos creo que es El 50, como el 50, 50 nos uno dijo aquí alguien. Gabriel. Cercano. 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 Con- Eso es, Seguí. eso es, Es muy excesivo. alto. Bueno, o sea, saquémosle jugo que que esto ya es el saca- cuarto, imagínate. Entonces, nos quedamos comiendo muchos carbohidratos, mucha harina, mucho grano. Y, dígale usted un antioqueño, cómase un brócoli que tiene 3 indol, que es Delicioso. le gusta. Entonces, Sí, pero no es tan fácil, pues, lo que quieres. ese es alimento por excelencia anticáncer de colon, el tercer cáncer más frecuente, el brócoli y la La delicia. la coliflor, ¿cierto? Pilas, señoras, en la casa compren harta coliflor y brócoli. Y además es delicioso. Pues a los que nos gusta, nos parece delicioso. Entonces, esos asuntos en la cultura habría que modificarlos. Viene otro asunto, si me lo permiten, respecto de la alimentación. En esa modal forma de asumir las cosas, entonces ahora estamos causando enfermedad por la obsesión de la alimentación sana. Contanos. Entonces, por ejemplo. ejemplo, los retos de alimentación donde usted come 21 días, desayuna con huevo todos los días. Y vamos a desayunar con huevo. Resulta que la biología tiene un principio que dice, la exposición frecuente genera la resistencia. Usted tiene un vecino, se lo voy a contar así, y el vecino pasa a su casa y lo visita y le hace el saludo. Usted, qué vecino tan querido. Pero si todos los días el vecino le toca el timbre, usted dice, qué vecino tan cansón. Así es, lo mismo sucede si usted todos los días expone, por ejemplo, a si no varía la dieta. Saturás tu cuerpo. ¿qué? Si no varía Si no varía, la variabilidad es importante en la nutrición y en la biología. en la vida. La vida. Para ciertas cosas, otras no. Se empieza a generar reacciones inmunológicas, por ejemplo, y alergias alimentarias. Claro. Y lo otro es que se crea entonces una cultura del culto a la forma, a la figura, que crea malnutrición por déficit alimentarios. Por ejemplo, la dieta keto no es una dieta que se pueda sostener para siempre como la única forma de alimentar, porque entonces ¿dónde están los minerales precisamente de la tierra? El magnesio, el potasio, el hierro y lo demás, de lo que hemos ido hablando. Entonces esos son asuntos de nuestra cultura que sería importante cambiar. Miren, en los últimos 60 años la humanidad hemos logrado, usted que está hablando de eso, doctor José Obdulio, hemos logrado aumentar la expectativa de vida en 20, globalmente. Pero cuando uno dice, crecimos en 20 años la duración de la vida y miramos cualitativamente cuántos humanos tienen buena salud y cuántas mala, la proporción de humanos con aceptable a buena salud
50% en los 70, 50% en los 2019. Se mantuvo. Pero la cantidad o proporción de humanos con salud pobre creció del 70 al 19. ¿Qué quiere decir eso en matemática simple? Que aumentamos 20 años la duración de la vida, pero ni uno en calidad de vida. O sea, son 20 años de regular o mal. Los 20 años de las postraciones, las tribulaciones, poniéndose inyecciones, el carrusel de los medicamentos, tomando las estatinas, tomando los medicamentos que tienen sus efectos secundarios y demás. Por consiguiente, crecimos la duración, pero no hemos crecido la calidad porque no estamos atendiendo los fundamentales. La nutrición que es correcta, el sueño correcto, la gestión de las emociones correcta, la gestión de las relaciones correcta, el relacionamiento con lo trascendente, que es otro de los determinantes en la longevidad, sea como usted lo entienda. Espiritualidad. Espiritualidad, religiosidad, filosofía, pero... La conexión con algo. Con algo superior. Yo lo sintetizaría en espiritualidad, realmente, o sea, ¿cierto? Pues el ejercicio de la dimensión trascendente con algo mayor, que son los fundamentales de la longevidad. Entonces, para responder otra pregunta implícita es, ¿qué pesa más, la genética o los hábitos? En determinar la duración máxima, la genética es marcadora. Es decir, si sus genes dicen que más de 126 años no, posiblemente usted pueda hacer muchas cosas y no serán más de 126 años. Pero los hábitos de vida sí tienen toda la potencia en acortar. O prolongar. Dentro de ese espectro, esa duración. Si la vida fuera una pista de atletismo de 100 metros planos, lo que haga uno mientras corre hace que llegue a la meta o que se quede 70% o 50%. Yo creo que los médicos crearon, los científicos, la alimentación muy balanceada, etcétera, crearon unas condiciones. Lo que nos ha faltado a los políticos es generar las nuevas condiciones de unas sociedades que ya son muy mayores. Ya es que inclusive estamos encartados con problemas graves, por ejemplo, el tema pensional, eso se está volviendo realmente una bomba. Y de la salud. El tema de la salud, además los médicos mismos a veces yo creo que se equivocan en bregar a prolongar las vidas innecesariamente, porque como que no, tampoco es que estemos muy... Cuerpos enfermos, pues. Hayamos hecho el ejercicio de entender la muerte como parte de la vida, como una llegada a puerto, no un accidente, ni una tragedia. ¿Usted está equivocado? No, de ninguna manera. Porque apenas estamos empezando a entender en contrasentido. Sabemos mucho, y mucho es mucho, de la enfermedad, cómo se produce y sus mecanismos. Apenas estamos empezando a estudiar y a entender, no porque no hubiera habido manera, sino porque apenas pusimos el foco en cuáles son los determinantes no de la enfermedad, sino del bienestar, la salud, la longevidad, lo que hemos estado hablando. Entonces, apenas estamos empezando a entender la vida. ¿Dónde va a haber espacio para entender la muerte si todavía no hemos entendido la vida? Entonces, usted como político y yo como médico, científico como me llamó, si usted me pregunta, ¿cuál es su propuesta? Hay que llevar a la escuela de medicina el entendimiento de los determinantes de cómo se sostiene la vida y el bienestar. Es decir, la medicina del sano, no solamente de la medicina del enfermo. Uh-huh. Ahí. Y que los médicos se salgan también de ciertos parámetros. Por ejemplo, en el guión vi la música como un elemento no curativo incluso, sino como un elemento de tu vida, de formación y casi que de conducción de una mente hacia, dijéramos, propósitos, hacia ser mejor ser humano, etc. Conecta esas cosas, porque yo sí siento que la música es sanadora, hay una magia muy tesa, pues yo me dedico a ese tema también, entonces, ¿cómo conectas tú eso? Pues, ¿qué ves? La hay porque finalmente de lo que estamos hablando en la música es de frecuencias. Uh-huh, exacto. Es biofísica, entonces, eso tiene efectos sobre la biología. Número 2, tiene medible, o sea, medible, ¿cierto? Medible científicamente hablando. Medible. No es que es un loco por allá, que no es esotérico. No, eso pues tiene sus parámetros por demás, pero claramente
Hay estudios que hablan de los efectos en los cromosomas, en las inmunoglobulinas, que son las defensas, en cómo se suben y demás. Y perdóname, es tan científico el tema musical que el mayor músico de toda la historia era sordo. Beethoven. Era sordo. Sonaba su cerebro. O sea, que era pura... no sé si te acordás de la famosa novela de Hermann Hesse, El juego de Avalorios, que es, dijéramos, una inducción a que la música es matemáticas. Es una expresión sonora de una matemática, armónica o no armónica. Vea, ya que hablamos de la cultura y pasamos por ahí relacionándolo con la música, ustedes ven que las sociedades más civilizadas son las que promueven la cultura musical. Claro. Total. El arte es... Cantan. No me queda la menor duda. ¿Cierto? Esa belleza. Y esos coros. Eso. ¿Has visto ese Breu? Breu es como se llama el peludo que dirige la orquesta más famosa del mundo en Holanda, un holandés, yo no me acuerdo. Riu, perdón. Ander Riu. Y como todos cantan, y todos cantan bellísimo. No, y bailan, y el show es impresionante. Entonces, desde No, niños, amo, me al niño encanta. que canta y al niño que baila se le aplaude. En nuestra cultura se le dice voz de tarro o se le dice afeminado. Entonces, la O expresión... se le dice de qué va a vivir usted. Además. Eso sí que lo enseñan ahora, hay que ver si viven bien. Entonces, la música no tiene efecto solamente en quien la escucha, en quien la produce. Y cualquiera que tenga garganta o tenga brazos para hacer percusión, hace música y genera frecuencias. El corazón es un tambor. Eso tiene más investigación que la que ustedes quieran. Eso genera unas ondas magnéticas. ¿Cómo lata un corazón? Le dice al cerebro qué debe sentir. Qué A usted que le belleza. gusta todo el tema del estrés, el tema de la coherencia cardíaca y cómo el corazón haciéndolo latir en ciertas frecuencias y a ciertos intervalos, él le dice al cerebro qué debe sentir, si sentir gratitud o si sentir afecto o si sentir rabia. No, y se le nota en la cara, ¿cierto? todo. En la circulación de la sangre, en la cara. ¿Cómo controla uno eso? Imposible, sí, es cierto. Entonces eso se entrena, esas reacciones fisiológicas se pueden entrenar. Entonces si se entrena la forma correcta de respirar, la forma correcta de hablar, de fonar, de cantar, se está desde la educación y desde los niños creando todo el principio de adultos que no lleguen a sus últimos 20 años en tribulaciones y sufrimientos. Bueno, mi doctor Ignacio, ha sido un Placer. Yo creo, Me quedé yo creo que súper corta. ojalá todas las familias que nos van a ver tomaran esto como una especie de cátedra, ¿no? Inspiración. Pues yo Gracias. le agradezco a usted Inspiración. la oportunidad de decirlo, encantado. Bueno, muchas gracias. Por favor. No, cerraste con una cosa. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.